Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos del codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al ver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 22 del tiempo ordinario en su segunda parte. Como se dieron cuenta, ya terminamos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan sobre el pan de vida y retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos. La semana pasada leíamos el libro de Josué, donde Josué les dice a su pueblo: ¿ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también se escandalizan con todas estas cosas? ¿Se les hace fue duro el camino del Señor? Y dice Josué: en cuanto a mi familia y yo, serviremos al Señor. Qué hermosa esa frase de Josué al entrar en la tierra prometida. Pero ahora Moisés habla a su pueblo, hablándoles, ya van a entrar a la tierra prometida, porque Moisés les manda: cumplan los mandamientos del Señor, y que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdelos y cúmplenlos, porque ellos son sabiduría y prudencia a los ojos de los pueblos. Guardar y cumplir los mandamientos de Dios, mis hermanos, es luz para nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo actuar en determinadas situaciones? Ahí está la ley de Dios que Él nos ha entregado para que podamos vivir con intensidad, con plenitud cada momento de nuestra vida. Porque ellos son sabiduría y prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tenga noticias de todos estos preceptos, se dirá: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Sabio y prudente. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, nos van a hacer sabios y prudentes. He estado meditando los domingos anteriores, sobre todo aquí en la predicación que hago en la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, de la importancia de la lectura de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios. Pero hoy es importante que no nos contentemos nada más con escuchar la palabra de Dios, sino que vivamos de acuerdo a esa palabra de Dios, para que llenándonos de la palabra de Dios, llenándoles de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, vivamos como Dios quiere que vivamos, y de esa manera vivamos con un corazón libre, lleno del amor de Dios, de la gracia de Dios, viviendo plenamente cada momento de nuestra existencia. Por eso dice el apóstol Santiago: acepten dócilmente la palabra que Dios sembrará en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra, no se limiten a escuchar engañándose a sí mismos. No se limiten a escuchar la palabra, sino esa palabra que escuchamos, y hacer el esfuerzo para hacer la vida, mis hermanos, es lo más importante. Cierto que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo, realiza su efecto en nosotros, aun cuando nosotros nos demos cuenta. Pero si eso lo hacemos conscientes de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos, entonces allí nuestra vida se va a transformar totalmente, y entonces vamos a vivir de acuerdo con el Evangelio de San Marcos, con un corazón lleno del amor de Dios. Y entonces eso es lo que va a salir de nuestro corazón: palabras edificantes, va a salir bendición para todos los demás, en lugar de todas las cosas que nos da el mundo. Porque dice el Evangelio de San Marcos:
Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo y frivolidad. Eso es el fruto del corazón cuando no nos llenamos del amor de Dios, de la gracia de Dios, mis hermanos. Por eso, si nosotros somos conscientes que somos de Dios, llenémonos del amor de Dios, de la gracia de Dios y demos frutos de gracia, de amor, de bendición para los demás. Seamos factor de bendición para todos los demás, que nuestro corazón entonces se llene de la gracia de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces, porque dice San Marcos, todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre, lo que ya acabamos de enumerar. Pero también de ese corazón, cuando se llena de la gracia de Dios, de ese corazón va a salir bendición, va a salir buenos deseos, va a salir amor que vamos a dar a manos llenas a todos los hermanos que estén con nosotros. Y entonces ya no nos vamos a aferrar a las tradiciones. Muchos viven de la tradición de la Iglesia Católica porque así nací, así me heredaron nuestros padres. Qué bueno que recibimos herencia de la fe cristiana, la fe católica, pero nosotros debemos esforzarnos por vivir y crecer en esa gracia, y entonces que esa tradición se haga viva en nosotros ya, o sea, llenándonos de Dios para dar ese amor a todos los demás. Pues ánimo, mis hermanos, iniciamos el mes de septiembre, mes muy importante, el mes de la patria, y pues son muchas festividades las que tenemos. Vivamos todo este tiempo de gracia así en la presencia de Dios, en el nombre de Dios, haciendo las cosas en el nombre de Dios, invocando constantemente a nuestro Señor, abandonándonos totalmente en Él. Pues ánimo, te doy la bendición, pidiendo a Dios que te bendiga, que te ayude siempre con su providencia divina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.